Bueno, el asma sí definitivamente es pulmones, es la incapacidad de los pulmones para respirar fácilmente. Y el asma es cuestión de ser demasiado claustrofóbico. Algunas veces uno es como padre es demasiado protectivo, uno super protege a sus hijos o algunas veces no los protege suficientes. Entonces la persona, el hijo empieza a sentirse afectado por cosas de afuera. Entonces hay que subir esas fronteras de la persona, muchas veces hay que proteger a la persona y dejarla que respire aire muy puro para que se mantenga fuerte, pero es cuestión de fronteras, es cuestión de definir las fronteras de las personas. Migraine and headache. Bueno, todos los dolores de cabeza tienen un componente de hígado muy fuerte. Es el hígado que controla los dolores de cabeza. A veces puede ser cuestión de tensión o de nutrición, donde los músculos de la mandíbula y del cuello hacen que se tranque la circulación sanguínea. En la medicina china siempre le tratan a uno el hígado para los dolores de cabeza. Do perforations in nose, ears, and belly button affect you? Sí. Sí, se supone que uno tiene que tener cuidado donde hace perforaciones en el cuerpo. Cuando uno cuando uno se perfora la oreja, pues eso lo hace ver a uno mejor. Pero otros sitios en el cuerpo son peligrosos y hay sitios en la lengua que cuando uno los perfora pueden reducir drásticamente la energía de un órgano. Yo una vez tuve un cliente que quería que le leyera la cara y entonces entró y ella tenía como una bola dorada en la lengua y entonces yo no le podía quitar los ojos de encima porque la señora cada vez que hablaba se le movía esa bolita en la lengua, hasta que me di cuenta, era muy difícil para mí concentrarme, hasta que me di cuenta que donde se había puesto la bolita esa de metal, de oro, era en el área de la lengua que le correspondía al hígado, y ella llevaba mucho tiempo siendo muy furiosa, era muy violenta, ella botaba cosas contra las paredes, ella tenía un problema de depresión muy grave y ese era su problema de exceso de hígado y tenía la perforación exactamente en el sitio que correspondía al hígado. Créanlo o no, yo no recomendaría que ustedes lo hicieran. A ella, pues a la larga, ella tenía una vida que era un desastre y era por eso. My husband gets very frequently fat nodules. What is that due to? Fat nodules, she calls them. ¿Dónde? ¿Sabemos dónde? ¿Dónde? It depends on where. Depende del sitio donde le salgan los lipomas. Anytime that you get En cualquier momento en que les tengan endurecimientos o tumores o lipomas o cosas así, lo que hay es un problema de agua, de un exceso de agua, una deficiencia de agua donde las cosas se endurecen, porque el agua eventualmente juega las cosas, lava las cosas, les desmineraliza. Entonces, si hay un endurecimiento es porque no hay suficiente agua para que lo ablande, pero puede haber otras cosas como puede ser grasa que no esté procesando el hígado. My husband had a pre-infarction and lost an artery, and today he has a lot of pains in the left arm, the legs, and the back. Este es el caso en donde el corazón ha sido dominado por el hígado y como ya hubo un preinfarto no hay que agregar grasa, por ejemplo, grasa que produzca colesterol, sino ácidos grasos esenciales. Tal vez hablen ustedes con las personas que saben de hierbas. Hay cosas muy buenas para disminuir las grasas. El aceite de lino, el de oliva son muy buenos. Hay ciertos tipos de grasas que realmente ayudan al dolor sin elevar el colesterol, y eso sí hay que agregar a la dieta para ayudar a aliviar el dolor, y también hacer terapia para expandir emocionalmente el corazón, y también divertirse más. Es una forma muy buena.
Esta es la última pregunta. This is the last question for this session. Ella me solicitó que cuando ven que terminar. Lillian was asking us to stop at 22 and El elemento it's late already. al cual pertenece The element to which leather belongs. There's a controversy. Ahí hay una controversia. Hay que comprender que cada escuela de Feng Shui tiene una interpretación ligeramente diferente de las cosas. Yo me baso en la medicina china. Esa es mi interpretación, pero si ustedes hablan con distintos maestros van a oír interpretaciones diferentes porque ven los elementos desde distintas perspectivas. Hay gente que dice que el cuero es diferentes elementos, pero en la medicina china el cazador es una persona que conquista, que puede capturar presa. Entonces los símbolos de la presa capturada siempre son madera, de manera que se extiende el cuero o entonces el cuero de la presa cazada se vuelve un elemento de madera, pero si es una piel muy peluda es de fuego. Yo estaría en desacuerdo con eso con base en la perspectiva de la medicina china. Bueno, muchas gracias. Los intérpretes no pueden escuchar en la cabina. Por favor, díganle que no hay sonido allí donde está ella. No. Ya, ahora sí, ya se oyó. Ya, díganle que sí, ya, perfecto. Primero que todo quiero agradecerles inmensamente por esta invitación a su país. Es un honor para mí estar aquí y traer mis enseñanzas porque me parece muy importante el proceso educativo dentro de este trabajo con Feng Shui. Y hablando con Marta anoche, yo creo que respecto de mis enseñanzas, respecto de las enseñanzas de mis colegas, de las lecciones sobre los chakras, los 5 elementos, no son enseñanzas que se limiten a las fronteras de un país o de una cultura, raza, género o grupo socioeconómico. Son enseñanzas que son para la humanidad. Y mientras más oportunidades tengamos de ir a otros países para llevar lo que hemos aprendido y compartir esas lecciones, es una parte muy importante de mi trabajo en particular. Y mi misión es esa, enseñar sobre Feng Shui y los chakras. Entonces quiero agradecerles por permitirme hacer mi trabajo. Es muy importante para mí y mil gracias por esta hospitalidad tan maravillosa que he recibido en estos días. Otra cosa que quiero hacer es reconocer que me sentí muy impresionada, me sentí muy conmovida por el esfuerzo que ha hecho Marta Lucía Olano para organizar esta conferencia, algo de esta magnitud. Hacer esto en cualquier país es una empresa muy grande, se necesita de una persona llena de valor, entusiasmo y visión. Y cuando por primera vez me pidieron que viniera a hablar y me dijeron que era la primera conferencia de este tipo en este país, una de las principales razones que vine fue para dar apoyo a Marta Lucía por visionaria, por hacer este trabajo de reunir personas de distintas culturas, reunir personas para compartir estas enseñanzas tan importantes aquí en Colombia. Entonces quisiera que todos aplaudamos a Marta, por favor. Muchas gracias. Hoy hablaremos un poco acerca
de los chakras, les voy a explicar lo que significan, cómo se conectan con el trabajo en Feng Shui. Pero antes de comenzar quiero contarles un poco sobre mí y cómo fue que llegué a reunir estos dos sistemas tan importantes. Ahora llevo trabajando en Feng Shui 9 años. He tenido un karma excelente. Al poder estudiar con el profesor Lin Jiansu, que es el maestro de Feng Shui budista y tántrico, y la razón por la cual hago énfasis en eso es porque ustedes verán, y seguramente ustedes ya lo saben, que uno lee un libro, lee otro libro, lee un artículo, lee otro artículo, y uno dice que hay que poner la cama contra tal pared, el otro maestro dice que no, que hay que ponerlo en otra dirección. Y yo sé que Marta se refirió a esto ayer, y es que hay diferentes escuelas de Feng Shui y no hay una que sea mejor que las otras. Es que son solo distintas formas de perseguir el mismo objetivo, que es crear hogares, casas que sean conducentes para las personas que residen en ese espacio. Entonces, cuando yo hablo del profesor Lin Yang, es muy específico, porque el Feng Shui al que me referiré esta tarde proviene de la perspectiva del Black Hat. Entonces, el Bagua serán las mismas áreas, pero serán muy distintas de la escuela Compact. El posicionamiento de esas áreas están en sitios diferentes, pero no hay una escuela que sea mejor que otra, son sistemas diferentes. Entonces, cuando ustedes lean de un libro o de otro, o estudien con un maestro, comprenderán que no hay rigidez y que no hay información contraria, sencillamente información diferente proveniente de distintas filosofías y escuelas respecto al enfoque del Feng Shui. Entonces, como les decía, he tenido un magnífico karma, 9, y eso fue hace 9 años con ese encuentro con el profesor Lin Yang. Antes de en Feng Shui era psicoterapeuta y tenía mi consulta privada en Nueva York, y estuve trabajando unos 10 años, y aunque aprendí en la universidad trabajo social, nunca trabajé de una manera muy tradicional con mis clientes. Cuando trabajo con mis clientes, además de las terapias tradicionales, trabajos con aromaterapia, con colores, con cristales, con muchísimas otros elementos que me sirven con los clientes, porque yo creo que la sanación es un proceso holístico y uno no puede tratar por separado las emociones. Hay que tratar la espiritualidad de la persona. Si hay algo mal a nivel físico, hay que tratar el cuerpo físico, y también hay que tratar todos los componentes importantes. Entonces, antes de conocer al Feng Shui hace 9 años, yo tuve mi propia enfermedad. Estuve enferma muchos años, los médicos no sabían qué me pasaba, cada año me enfermaba más y más o menos por aquella época ya me estaba haciendo un poco de ejercicio, y fui donde la señora con quien hacía ejercicio y le dije: usted cambió el espacio, usted cambió la mesa, movió la mesa, cambió la lámpara, se ve muy distinto. Esto fue hace 10 años, y ella me dijo: ¿usted hace Feng Shui? Hace 10 años yo no sabía que era el Feng Shui para nada. Yo dije: ¿qué? ¿Feng qué? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Me dijo: Feng Shui, y sacó 2 libros, y los libros eran escritos por una colega mía, Sarah Rosbach, y la razón por la cual siempre reconozco esta influencia de Sarah fue porque Sarah, una estadounidense periodista, vivía en Nueva York, y ella se fue para la China a estudiar mandarín, quería aprender a hablar mandarín. El maestro de ella en aquella escuela era el profesor Thomas Lin Yang, y ella a aprender mandarín, y en la mitad de la clase alguien llegaba golpeando la puerta. Él iba, abría la puerta y le decían: hay que parar la enseñanza, tiene que venir a mi casa, estoy mal con mis finanzas, tiene que venir a ver qué le pasa a mi área de la riqueza. Y Lin Yang suspendía y se iba a hacer el tratamiento de Feng Shui casi semanalmente. Y
como el curso lo interrumpían tanto, él le dijo a Sara un día, venga conmigo, vamos a ver la consulta y usted va a ir aprendiendo el mandarín mientras yo trabajo. Entonces Sara se iba a todas las consultas que le interrumpían sus cursos y se dio cuenta que había algo fenomenal respecto de lo que este señor hacía y en su utilización de esta destreza del Feng Shui. Entonces escribió por primera vez en inglés todas las enseñanzas de Lin Young y fue la primera vez que el Feng Shui de la secta del Black Hat se escribió en inglés y no en chino, y ella trajo estos libros a los Estados Unidos. Esto fue hace como 15 o 16 años y fue gracias a sus libros que yo y muchos de mis colegas que estamos aquí y consultores que hay aquí de Feng Shui en Colombia, gracias a esos libros muchos de nosotros aprendimos y logramos traer el Feng Shui a nuestra conciencia. Entonces yo tengo mucha gratitud para Sara. Cuando me entregaron esos 2 libros yo me quedé mirándolos. En ese momento yo no estaba muy bien, me fui para mi casa, me leí los libros en 2 días, no los podía cerrar. Para mí fue muy revelador, fue una verdad de a puño, algo que me llamó, que me atrajo. Yo inmediatamente empecé a decir, esto es fenomenal, es importante. Y sabía que hablaba este señor Lin Young que vivía en la China y sabía leer esos libros que yo tenía que encontrarlo. Y recuerden que yo soy una muchacha italoamericana que vive en Brooklyn, en Nueva York, y estaba pensando en buscar a Lin Young que vive en la China. En ese momento pues leí todos los libros y me dije, bueno, si todo esto es cierto, si el medio ambiente tiene ese impacto sobre la forma como las personas se curan, se mejoran, o la forma como sus relaciones, sus finanzas existen, entonces yo tengo personas que vienen a mi consultorio para terapia, pasan 15 minutos conmigo a la semana, y luego se van a su casa, pasan el resto de la semana, el resto del día, en sus casas, en sus ambientes, en sus oficinas, y si esos ambientes son unos factores tan significativos, yo tengo que incorporar esto de alguna manera en mi terapia tradicional. Entonces lo que yo hacía con mis clientes era que les decía que trajeran a la terapia los planos de sus casas y pasábamos 10 minutos, suspendíamos la sesión, mirábamos el plano y yo les hacía sugerencias de lo que tenían que hacer. Se iban a la casa y reorganizaban todos los muebles entre las sesiones de terapia. Volvían, hacíamos la terapia, al final volvíamos a chequear el Feng Shui, ellos iban a su casa y hacían cambios. Al cabo de 3 meses de hacer esto, algunos de estos pacientes o clientes trabajaron conmigo durante 5 años. Los problemas sobre los cuales trabajamos durante 5 años empezaron a transformarse en esos 3 meses. Primero uno, después el otro paciente, después el tercer paciente. Todos empezaron a reportar cambios súbitos, pero la que más se sorprendió fui yo. Yo tenía pacientes que vivían unas relaciones abusivas y que estaban aferrados y empezaron a suspender esas relaciones. Personas que estaban desempleadas y empezaron a encontrar empleo. Personas que no tenían idea clara sobre su carrera y de pronto empezaron a ver con claridad y a trabajar en cosas completamente diferentes. Para mí fue una experiencia muy profunda como terapeuta. Eran personas que habían hecho mucho esfuerzo en sus propias vidas, habían trabajado a nivel espiritual, emocional y había un aspecto de su vida que no había cambiado, pero tan pronto empezaron a agregar el Feng Shui, ya todo empezó como a acelerarse ese proceso de sanación. Entonces obviamente yo puse atención a esto, supe que era un eslabón muy importante, un eslabón perdido dentro de todo el cuadro, era un pedazo del rompecabezas que se nos estaba quedando por fuera. Y en mi experiencia, los últimos 9 años, estoy viendo que esta es una pieza muy importante del rompecabezas, y la razón por la cual hablo de pieza del rompecabezas es que si ustedes están aprendiendo y tratando con el Feng Shui, si ven el Feng Shui como una cura mágica, como una varita mágica, ya están partiendo de la noción equivocada. No hay una sola cosa en la vida que lo pueda llevar a uno de una situación A a una situación B. Hay muchos factores que entran a determinar por qué estamos en determinada situación financiera, por qué tenemos una cierta relación
por qué las cosas nos van bien o mal a nivel económico, por qué nuestra salud es buena o mala. Nunca es una sola cosa lo que contribuye a nuestra situación, pero cuando uno reúne todas esas piezas, a medida que se acerca uno a cambiar la vida, hay una pieza vital, como es el medio ambiente y el impacto sobre la energía. Y si esa pieza falta y no se está trabajando con ella, va a quedar un vacío muy grande dentro de ese gran cuadro. Yo creo que el Feng Shui es un catalizador muy importante para hacer acelerar el cambio en nuestra vida, para llevarnos de donde estamos hacia donde queremos ir. Y a medida que ustedes aprendan a trabajar con él y a disfrutarlo como un don espiritual que se nos está dando en este momento, porque ha habido suficiente conciencia en todos nuestros países, se está despertando la conciencia necesaria para poder tomar este don. Pero es un don que lleva allí 4000 años, no es nada nuevo, solo que nosotros ya estamos listos, estamos dispuestos a oír, a aplicar y aplicarlo, ojalá para el bien de todos. Y cuando se trabaja adecuadamente con el Feng Shui y cuando uno trabaja con él en la casa o en la vida, no solamente uno se beneficia a uno mismo, sino a todos los seres de este planeta. Y les voy a explicar por qué cuando miremos las otras transparencias de esta tarde. Pero quería agradecerles por estar aquí hoy, porque ustedes están cumpliendo con su parte, están poniendo su granito de arena, no están solo cambiando sus propias vidas, sino están ayudando a la gente de Colombia y a que el resto del mundo se vincule cambiando también su vida. Y lo que estamos viendo es que a medida que todas estas bolsas de energía empiezan a cambiar y a llegar a una situación de homeostasis y equilibrio mucho mejor, el planeta en su totalidad va a poder dar ese gran salto cuántico, y eso es lo que estamos experimentando ahora que nos aproximamos al año 2000. Hay unos cambios planetarios muy importantes que están ocurriendo en nuestro planeta y está ocurriendo muy rápidamente, y siempre que yo tengo un auditorio les digo, piensen en su vida durante los últimos 2 o 3 años, piensen en cómo todo se movió tan rápido, todo se aceleró, el tiempo se ha acelerado, y eso no es una cosa que uno siente únicamente, es una verdad. El ritmo al cual se mueve el planeta es muchísimo más rápido ahora, y en esa rapidez que tiene, entonces acelera todo lo que vive en el planeta, todas las formas de vida. Luego ahora en muchas formas se nos está llamando a resolver más pronto nuestros problemas, a trabajar en nuestras creencias, en nuestras relaciones, nuestra situación de felicidad, de finanzas. Ya no tenemos el lujo de esperar tiempo y tiempo, porque el planeta está acelerado y nosotros también tenemos que acelerarnos para poder mantenernos a ritmo con él. Entonces ustedes verán al trabajar con Feng Shui que las cosas van a empezar a acelerarse en su vida, y a veces les va a parecer que es magia. Espero que mis enseñanzas se los expliquen hoy. En mi corazón el Feng Shui siempre será magia, pero en realidad no es tan mágico que no se pueda explicar al intelecto. Y yo creo que eso es importante. Como seres espirituales, yo creo que es muy importante que apelemos al sentido de espiritualidad de la gente, pero también somos seres intelectuales y es importante en nuestras enseñanzas apelar también al intelecto para que todo tenga sentido, lógica, porque la forma como yo aprendo mejor es a través de las cosas que puedo, a las que les puedo encontrar un orden, tal vez no en la misma lógica que otras personas, sino que tengan sentido para mí. Entonces yo espero poder compartir estas enseñanzas con ustedes esta tarde, hablarles de los chakras y de esta conjunción entre los dos temas, porque cuando trabajaba con psicoterapia yo me especialicé en el sistema de energía de los chakras. También tuve la bendición de Nancy Rosanoff desde principios de los 80, que me enseñó sobre los chakras, y durante 14 años trabajé con la gente enseñándoles cómo la vida se refleja en los desequilibrios de los chakras, y yo oí esas enseñanzas durante toda mi vida, y cuando empecé a trabajar con Feng Shui dije, voy a cerrar la psicoterapia, ya voy a dejar de trabajar con chakras y voy a estudiar intensamente solamente el Feng Shui. Pasó un año, pasaron 2 años, cuando ya llegué al tercer año empecé yo a entrar a casas y el área de las finanzas o de las relaciones
relaciones o el área de la salud. Cuando yo estaba en esos rincones oyendo lo que los clientes me decían que estaba mal o las áreas que tenían problemas, me empecé yo a sentir que tenía relación con los chakras con los cuales había trabajado yo durante 14 años. Al principio como que no le puse mucha atención, pero al segundo, al tercer año empecé a tener lógica, a tener sentido, y hace un par de años organicé un sistema que toma los chakras, que es el sistema interno de energía, junto con el sistema externo de energía, que es el Feng Shui. Y yo creo que para cada pieza del hogar hay una pieza correspondiente en el cuerpo, un campo de energía que corresponde a esa área, y para cada área del cuerpo, cada chakra del cuerpo, hay un Feng Shui correspondiente en la casa. Y cuando uno trabaja para resolver el problema, hay que trabajar con el sistema interno de energía para resolver el problema financiero, que son los chakras. El sistema interno son los chakras, y luego el externo, que es el Feng Shui, para resolver el problema financiero. Así, atacando ese problema financiero desde dos ángulos, es el mismo problema, la misma vibración, pero con dos aproximaciones diferentes al mismo. Y cuando se aumentan el número de aproximaciones a un problema en la vida, se eleva la probabilidad de resolver con mayor rapidez ese problema. Entonces, trabajando con los sistemas de energía, se acelera la resolución del problema, lo cual también significa que todas las dificultades que hay que corregir para despejar el problema se sienten mucho más intensas. Y una vez que uno inicia este proceso, muchas veces se siente peor antes de sentirse de que se mejore. Eso es señal de que está funcionando, porque para pasar de donde estamos, donde quiera que sea el problema, la dificultad, para llegar a donde queremos ir, lo único que nos lleva de ese punto A a ese punto C en nuestra mente, que tendría que ser algo mágico. Y si utilizamos el Feng Shui para eso, estaríamos excluyéndonos nosotros del proceso en el cual tenemos que participar activamente. Y aquí vamos a mirar los dos sistemas juntos y ver su importancia. La importancia de que ustedes mismos participen en forjar los cambios de su vida, que asuman la responsabilidad por la vida, por lo que estamos aquí para cambiar, para manifestar, para experimentar, para cualquiera que sea el karma que tengamos que trabajar. Mientras más participemos en la vida, más rápidos serán los cambios en la vida. Entonces, ahora quisiera pasar a la siguiente transparencia y hablarles un poco acerca del concepto de los patrones de vibración. Creo que está en el librito esto que estamos viendo acá. ¿No está en el libro? ¿Sí? ¿Sí? No. No, parece que hay solo una hoja en blanco. Okay, vibrational patterns. Patrones de vibración o patrones vibracionales. Está en español. Los tres factores más importantes que influyen sobre el tipo de personas, lugares y oportunidades que uno atrae son la energía, la colocación y las intenciones. Cuando hablamos de la energía, estamos hablando de los chakras, el sistema de energía del cuerpo. Es el sistema interno, es el sistema más personal para uno, es el que tenemos más cerca de nuestro mundo porque lo llevamos adentro. Es el sistema que contiene la historia pasada, de dónde venimos, quién es nuestra familia. También es el sistema que mira las vidas pasadas, el karma que hemos traído para trabajar y perfeccionar. Parece que toda la dinámica de los ancestros
que hemos heredado para llegar a ser lo que somos hoy. Esta parte de la ecuación tiene que ver con lo que somos y es la parte subconsciente, porque llegamos al mundo inicialmente con un velo, sin saber de qué manera todas estas cosas van a afectar y a orientar y a forjar nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes somos? Tiene que ver con los efectos de la energía. El segundo elemento es la ubicación, muy importante. Eso es el Feng Shui. La energía es interna en términos de los chakras, pero la ubicación es externa. Es el sitio donde se colocan y ubican las cosas en el ambiente. Es la localización de la residencia, de los cuartos, la ubicación de las distintas cosas en el espacio. Afecta los alrededores, incluye los alrededores y tiene que ver con la dinámica de la casa, lo que está sucediendo en la casa o en el sitio de trabajo, en contraposición a la dinámica familiar, que tienen que ver con los chakras. Esto tiene que ver con el sitio donde uno reside y es la parte inconsciente. Digo inconsciente porque la mayoría de nosotros hasta hace muy poco no teníamos el conocimiento que tenemos ahora del Feng Shui y encontrábamos casas que nos las heredaban o que podíamos comprar y nos metíamos a unos sitios sin conocer el impacto que iban a tener sobre nosotros, y aunque no comprendíamos desde el punto de vista de energía y karma, ejercían una influencia muy importante dentro de las cosas que atraemos hacia nosotros. La tercera parte muy importante junto con la energía y la ubicación es las intenciones. Cada vez sabemos más que lo que pensamos, y el poder de las intenciones conscientes son unas herramientas increíbles que podemos aplicar de manera muy específica para obtener lo que deseamos. Nuestras intenciones son nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras fantasías, las cosas que queremos en nuestra vida. Son los deseos de nuestra alma y de nuestro corazón y de nuestra mente. Son las cosas de la vida que definimos lo que deseamos. Y es algo consciente, son las cosas que pedimos y que queremos, que sabemos querer. Son más poderosas mientras más consciente sea el esfuerzo.